Bienvenidos a la sesión de desarrollo de software utilizando arquitectura de N capas. Vamos a crear un proyecto. Nos vamos para Visual Studio. En este caso voy a ocupar Visual Studio 2019, pero también estaremos haciendo la introducción en el Visual Studio 2015. Muchos tienen también ese software instalado para poder desarrollar. Entonces es similar, lo único que cambia es el inicio de los proyectos. Vamos entonces a hacerlo primero con lo que sería Visual Studio 2015. Abrimos, nos aparece la pantalla de bienvenida, nos dirigimos a menú archivo, donde podemos elegir nuevo proyecto, o también podríamos venir acá en la pantalla de inicio de bienvenida. También está aquí a la mano nuevo proyecto. Da igual, cualquiera de las dos es bueno. Nos aparece un nuevo proyecto. En un nuevo proyecto elegimos lo que sería plantilla. En plantilla, bueno, tenemos acá ejemplo, plantillas de línea. Entonces, instalados en lo que serían las plantillas, aquí tenemos Visual C Sharp, Visual Basic y todos los lenguajes que normalmente tenemos. Nos venimos al ítem que dice otros proyectos, y allí en otros proyectos tenemos soluciones de Visual Studio. Ahí elegimos solución en blanco de Visual Studio. Una vez estando acá, para hacer la arquitectura, bueno, tenemos que tener en cuenta ya lo que sería el esquema de nuestras capas, como lo visto en una práctica anterior en la teoría. Aquí tenemos lo que sería las capas que son lógicas, o sea, cómo va a estar distribuido nuestro código en diferentes proyectos en una sola solución. Y del otro lado también tenemos algo que se llama capas, pero visto desde el lado físico. ¿Cómo desde el lado físico? En cuanto a hardware, ¿tá? En cuanto a equipamiento. Si vemos acá tenemos un servidor de base de datos, que es un computador aparte, un servidor aparte, eso es una capa. Luego tenemos lo que sería el servidor web, donde va a estar alojada la aplicación que hemos desarrollado y nosotros ya le hemos colgado y ya está funcionando en etapa de producción. Eso sería un servidor web que puede ser a nivel local o puede ser ya en internet, ¿verdad? Expuesto a través de cualquier tipo de alojamiento. Y luego de eso tenemos una tercera capa que son ya los clientes que consumen la aplicación, y la aplicación a su vez se conecta con la base de datos. Ok, en esta oportunidad a nosotros nos toca centrarnos en la parte, como decía al principio, en la parte lógica, en donde nosotros mostramos cómo va a estar distribuido nuestro código a nivel de proyectos en una solución. Perfecto, entonces esto que estamos viendo es la arquitectura básica, quiere decir que a partir de ahí puede haber muchos más elementos que se le pueden llamar componentes, como usted lo vio en la parte teórica. Entonces aquí tenemos básicamente lo que serían las capas de presentación. Aquí pueden ser varias, solo está representada por una, pero en este sitio pueden haber varias capas de presentación. ¿Qué es una capa de presentación? Son las capas que están expuestas al usuario, o sea, cómo se va a interactuar con el sistema. Esas capas irían acá de este lado. Para que quede más claro, podría ser una capa, un proyecto de consola, de WinForce o web, que estén siempre en este lado y representarían la capa de presentación. Muy bien, a partir de ahí tenemos algo que se llama capa de negocios, o también llamada lógica de negocios. Tenemos una capa que se llama acceso a datos, que es donde se van a dar todas las transacciones ya de la información. Y tenemos algo que se llama capa de entidades de negocios. Estas entidades de negocios son lo que llamamos clases. ¿Sí? Bueno, contarles que a partir de ahora vamos a cambiar ese concepto, porque clases realmente van a ser todas las que están en las diferentes capas. Entonces a las clases que conocíamos como clases ahora le llamaremos entidades de negocio. Perfecto, y por último tenemos acá lo que sería el servidor de base de datos. El servidor de base de datos se comunica únicamente con el acceso a datos.
El acceso a datos se comunica con la capa de negocios o lógica de negocios, y la lógica de negocios se comunica con la presentación. ¿Qué tienen en común todas estas capas? Que van a tener siempre lo que sería una referencia o un acceso a las entidades de negocio. La teoría dice de que las capas únicamente tienen relación con sus capas adyacentes. Sus capas adyacentes significan las que están más cercanas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la capa de presentación en ningún momento va a tener contacto con la capa de acceso a datos. Únicamente, como lo indican las flechas, esa va a ser la vía de transporte, que si usted se fija, tiene flechas en ambas direcciones. Quiere decir que tanto para allá como de allá para acá. Ok, ahí entonces hay comunicación y pueden prácticamente invocarse. Acá le faltan las flechas que tienen que ver con las entidades de negocio. Capa de presentación está relacionada o referenciada a las entidades de negocio, la capa de lógica de negocio también, y la capa de acceso a datos también. Ok, teniendo una vez claro esta situación, recomiendo yo que analice detenidamente y repita y se dé cuenta usted de cómo está estructurado. Entonces podemos pasar a la prueba, porque si no vamos a andar ahí como perdido, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es que primero tiene usted que conocer bien lo que sería la estructura de esto que estamos viendo, que ojo, repito, es la estructura básica aún. Una vez visto esto, entonces nosotros nos vamos a ir ya a Visual Studio. Esto de acá, estas tres capas van a ser algo que se llaman bibliotecas de clases o librerías. Entonces esta de acá no, esta va a ser una interfaz ya de usuario. Nos vamos entonces para acá, nos vamos a la solución, y lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de la solución. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, se recomienda principalmente que ubiquemos el nombre de la empresa a la cual nosotros le vamos a desarrollar, y ese sería como el repositorio principal o la solución principal. Para el caso vamos a poner ferretería. Incluso podría ir con mayúsculas haciendo abreviaturas. Por ejemplo, le puedo poner F Santa Fe. Digamos que sería la F de ferretería Santa Fe. Perfecto. Acá nos damos cuenta, o más bien señalamos dónde es que va a guardar usted el proyecto, o ya no le llamemos proyecto, llamémosle solución. Aquí dice que está en Visual Studio Project. Yo normalmente, como esa es la ubicación predeterminada, suelo dejarlo ahí, no hay ningún problema. Una vez hecho eso, entonces nos venimos para acá donde dice aceptar y listo. Eso es todo en este caso. Muy importante tener en cuenta para los que usan diferentes versiones de .NET o de lo que sería Visual Studio, que el framework cambia, y acá es donde nosotros podemos elegir qué tipo de framework o qué versión del framework vamos a utilizar. Entonces yo normalmente le dejo la que ya trae por defecto, pero es acá donde se puede cambiar a la hora de que nosotros vamos a utilizar ese mismo proyecto en otra versión de Visual Studio. Lo más recomendable es utilizar la misma versión. Ok, entonces le damos en aceptar, esperamos unos segundos, depende de la velocidad de su máquina, y pues acá usted dice, hey, no pasó nada. Sí pasó, aquí tenemos el explorador de soluciones, y acá está montada lo que sería la solución en blanco. Si no me aparece a mí el explorador de soluciones, usted sabe que puede venirse donde dice ver, y el menú ver, ahí tiene todas las opciones. La primera dice explorador de soluciones para que se haga visible. Perfecto, una vez hecho esto, vamos entonces a crear ya nuestro primer proyecto. Bueno, ¿y cuál proyecto o cuál capa, que sería lo mismo, puedo utilizar de principio? Veamos de nuevo el esquema. El esquema que tenemos acá nos dice que, bueno, las entidades podrían ser, ¿sí? Yo normalmente empiezo por entidades, luego acceso a datos y la entidad de la lógica de negocio, y por último la presentación. Entonces cualquiera de estas podría yo utilizar. De hecho, ahorita
vamos a construir solamente lo que sería valga la redundancia, la construcción de la base donde vamos a después poner toda la programación. Entonces vamos a crear los proyectos, las capas, le damos clic derecho sobre la solución, que es lo único que tenemos ahorita, clic derecho sobre la solución, agregar, y aquí le damos el nuevo proyecto. Después de nuevo proyecto, nos venimos a donde vamos a elegir qué tipo de proyecto vamos a poner para lo que sería nuestra capa. Como la primera que vamos a hacer las entidades de negocio, entonces aquí tenemos algo que se llama biblioteca de clase, ¿sí? Es importante esto que dice acá DLL. Aquí dice proyecto para la creación de la biblioteca de clases de C#, DLL. Lo importante es DLL. Entonces, ¿qué le vamos a poner como nombre a ese proyecto, que sería nuestra primera capa? Bueno, lo que nos indica la parte de teoría es que le tenemos que poner primero el nombre de la solución, Santa Fe. Tiene que ir escrito justamente como lo pusimos al principio. Luego de eso ponemos un separador que sería el punto. Luego del separador, entonces iría el nombre del proyecto que yo estoy desarrollando. En este caso podría ser facturación, ¿sí? Luego ponemos un punto y ahora indicamos el nombre de la capa que estamos construyendo. En este caso sería entidades de negocio, ¿sí? Mi técnica es, para que ustedes no se equivoquen, porque suelen equivocarse, es que yo voy a copiar toda la partecita esa desde el punto y luego solo voy a ir sustituyendo el nombre de la capa. Entonces yo lo copio para saber que está escrito exactamente igual. Ese es uno de los puntos claves y no voy a tener muchas complicaciones luego. Entonces le doy a aceptar. Espero un momento y ya en este momento me apareció lo que sería la primera capa, mi primer proyecto. Voy a venir y elimino, porque ya por default me da una clase con el nombre class 1, no me sirve, yo voy a poner mis propias clases. Entonces le damos suprimir y listo, nos queda entonces nuestro primer proyecto, así ya solo con la estructura vacía, ¿verdad? Luego de eso voy a venir entonces y voy a dar otra vez clic derecho, agregar nuevo proyecto, y vea que esto ya es de bajada, esto no es nada complicado y es de hecho la primera tarea que usted va a tener. De hecho, junto con el desarrollo de este video, usted lo va a ir reproduciendo a su velocidad y va a ir construyendo entonces lo que sería la tarea, pero ya con el proyecto que usted va a desarrollar para el módulo. Perfecto, entonces vuelvo otra vez a lo que sería biblioteca de clases. Le vamos a dar acá en control V porque ya tenemos nosotros copiado. Entonces lo que sigue es, ¿cuál de estas? Usted ya las tiene que tener en su cabecita, pero yo voy ahorita a verla para que usted se haga memoria, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Hemos hecho esta, tenemos la de acceso a datos y la lógica de negocio. Cualquiera de las dos puede ser la siguiente. Entonces vamos a poner lógica de negocio. Perfecto. Más nada, aquí ya está seleccionada la DLL, no tenemos que hacer ninguna otra cosa. Le damos a aceptar, esperamos un momento de nuevo, venimos, eliminamos la clase que nos da por default, ¿sí? Listo. Vamos a ver, el proceso se repite entonces de nuevo. Vamos a agregar un nuevo proyecto, siempre lo que sería la DLL, biblioteca de clases. Damos control V y ahora lo que nos falta es el acceso a datos. Acceso a datos. Perfecto, una vez hecho esto le damos un aceptar.
aseguramos que está en DLL y biblioteca de clases, luego aceptar. Se repite, vamos a venir acá, seleccionamos la clase 1, que es la que nos da por default, y la eliminamos. Ok, una vez hecho esto ya tenemos nuestras 3 DLL. Lo que sigue sería la parte de la interfaz de usuario. De nuevo, agregar, clic derecho, ojo, clic derecho sobre el proyecto, agregar, nuevo proyecto, y ahora ya no vamos a elegir biblioteca de clases. Ahora va a depender de la interfaz de usuario que nosotros vayamos a utilizar. Ojo, ¿cuál es la ventaja de usar arquitectura? Bueno, para empezar, que mi proyecto va a ser escalable. ¿Cómo escalable? Que yo después lo puedo llevar a otra dimensión y poderle hacer más complementos o más bien reutilizando todo lo que ya tengo, sin programación doble ni nada por el aspecto. Ok, entonces vamos a ver, en nuestro caso nosotros vamos a desarrollar una aplicación de escritorio. Seleccionamos entonces aplicación de escritorio, vamos a borrar el nombrecito, le damos control V porque ya tenemos, y ahora vamos a tener una diferencia, porque como le dije anteriormente, acá en la capa de presentación puede estar compuesta por múltiples elementos o múltiples interfaces. Entonces es por ello que necesitamos agregar un separador más. En este caso vamos a poner UI, que significa User Interface. Perfecto, entonces acá yo ya puedo poner WinForm, por ejemplo. Ya con eso entonces yo puedo montar, veamos, verifiquemos, estamos eligiendo una interfaz de usuario de WinForm y hemos puesto ya el nombre UI.WinForm, que sería el identificador de nuestro proyecto o de nuestra capa. Le damos a aceptar, esperamos unos segundos o minutos, depende de la velocidad de su computador, y listo, ya tenemos por allá. Ahí tenemos for 1, ese sí no lo podemos eliminar porque nos dañaría la programación que está por acá, ¿verdad? Que usted sabe que hay una programación que hace referencia a este formulario, que es el primero que se ejecuta, entonces por tanto no podemos eliminar. Perfecto, hecho eso, ya tenemos montada nuestra arquitectura, nuestra base del proyecto a desarrollarlo, ya hecho en capas diferentes. Significa entonces que aquí en acceso a datos vamos a poner toda la información, o más bien todas las clases que tengan que ver con llevar información a la base de datos. En entidades de negocio van a estar todos los que conocíamos como clases, que son donde se va a guardar la información que nosotros vamos a ir a dejar allá en la base de datos ya fija, ¿verdad? Entonces estos son solo los moldes donde se guarda la información, o se aloja más bien, para ir a guardar. Perfecto, luego de eso tenemos la lógica de negocio, que es un intermediario entre estos dos, y por último tenemos un WinForm, que sería una interfaz de usuario. Ojo, acá yo podría agregar otra interfaz de usuario que podría ser web, y esa misma utilizaría a estas 3 capas que ya están definidas para hacer el otro trabajo de lo que sería la manipulación de los datos. Perfecto, para el caso lo vamos a dejar hasta acá. Solo vamos a utilizar una interfaz de usuario, pero ya sabemos que nuestro proyecto es escalable. Perfecto, entonces lo siguiente sería la parte de relacionar. Voy a volver otra vez al esquema, y en el esquema vamos a ver cómo se relacionan. La relación se hace a través de una referencia, por tanto vamos a tratar de empezar con este esquema y vamos a tratar de ir, si usted gusta, desde lo que sería la capa de presentación hacia abajo, ¿verdad? Entonces la capa de presentación va a tener referencia a la lógica de negocio y a las entidades de negocio. La capa de negocio va a tener referencia a la capa de acceso a datos y a las entidades de negocio, y la capa de acceso a datos va a tener únicamente la referencia a las entidades de negocio. La relación entre la capa de acceso a datos y la base de datos la haremos, pero a través
de algo que se llama cadena de conexión. Una cadena de conexión es la que nos permite acceder a un servidor de base de datos. Ok, dicho eso, vamos a pasar entonces a lo que sería ya las referencias. Sencillo, esto es muy fácil. Voy a quitar esto de acá para evitar alguna confusión. No lo vamos a ocupar todavía porque no vamos a programar todavía la interfaz de usuario. Perfecto, entonces nos venimos y dijimos que vamos a empezar por la capa de presentación. Vamos a venir, aquí hay un ítem que se llama referencia, le podemos dar clic derecho ahí y aquí dice agregar referencia. Esa es una vía. La otra vía sería que nosotros nos montemos justamente sobre el proyecto, le demos clic derecho, agregar, y aquí también está algo que se llama referencia. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es la misma. Listo. Dijimos entonces que la capa de interfaz de usuario, en este caso WinForm, va a tener referencia a ¿qué? A la lógica de negocio y a las entidades de negocio. ¿Sí? Ojo, ¿verdad? Para no perdernos, aquí dice que estamos en WinForm, vea. Entonces WinForm tiene acceso por referencia a las entidades de negocio y a la lógica de negocio. Verifiquemos. ¿Sí? Veamos, acá tenemos entonces lo que sería la capa de presentación y dijimos entidad de negocio y lógica de negocio. Estamos bien, entonces volvemos otra vez acá y le damos en aceptar. Listo, eso es todo. Ya nuestro proyecto ya tiene referencias a las otras capas. Voy entonces, y la que seguía era la lógica de negocio. La lógica de negocio dijimos que tenía acceso o referencia a lo que sería acceso a datos y entidades de negocio. Ojo, ¿verdad? Lógica de negocio tiene referencia a acceso a datos y entidades de negocio. ¿Sí? Ojo, aquí por defecto ya no salen los proyectos, pero si quisiéramos hacer referencia a otros componentes que ya no sean de la solución que nosotros estamos trabajando ahorita, pues aquí lo podríamos hacer. En este caso vamos justamente al grano, a lo que venimos, entonces lo dejamos ahí. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué más sigue? Bueno, nos faltan las entidades, acceso a datos. Para ello, igual, clic derecho sobre la referencia, agregar referencia, y luego entonces acceso a datos tiene referencia a algo que se llama entidades de negocio. Hasta ahí nomás, ¿sí? Porque dijimos que el acceso al servidor es a través del string de conexión y eso aún todavía no está. Perfecto, entonces una vez hecho esto, le damos a aceptar. Hey, ¿y será que tengo que decirle a acceso a datos que también tiene que tener referencia a la lógica de negocio? Equivocado, no es así, porque si se recuerda, acá dijimos que una vez hecha la referencia, automáticamente está en ambos sentidos. Si yo creo eso que les acabo de decir, lo que me va a dar es un error que va a decir que ya hay una redundancia cíclica, entonces no es permitido. Justamente con eso ya nos vamos. Acceso de negocios únicamente va a tener referencia a las entidades de negocio y punto. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos entonces nuestra solución con sus diferentes capas y con las referencias a cada una de las capas según el esquema que hemos visto. Espero que quede claro. Igual voy a hacer ahorita lo que sería lo mismo, pero hecho ahora en la parte de Visual Studio 2019 para los que tienen la nueva versión, porque cambia con respecto a la creación de proyectos. Una vez hecho eso, la programación que vamos a meter en las capas, ahí sí ya va a ser toda común, así que no vamos a tener ningún problema con eso.
Espero les sirva y cualquier consulta estamos a las órdenes, todo el equipo de desarrollo o más bien el equipo de docentes de FE de primer año a sus órdenes.